Hola, muy buenos días, tardes, noches o lo que sea, donde estés. Cuando uno estudia astrología y se dedica a esto, hay varios dilemas o temas que tarde o temprano van a saltar sobre la mesa. Y uno de ellos, un clásico, más viejo que Matusalén probablemente, es el tema de el libre albedrío. Cuando nos preguntamos, ¿existe el destino? ¿Existe el libre albedrío? Si es así, ¿cómo juegan estas dos cosas? ¿Existe solo una de ellas? ¿Todo está determinado? ¿Cómo funciona esto? Así es que yo quiero hablar brevemente, porque de esto se puede hablar largo y tendido, pero hoy quiero hablar muy brevemente algunos aspectos de esta pregunta que por supuesto las preguntas nos guían a profundizar en lo que a nosotros nos interesa y por lo que pueden ser un buen punto de partida. Obviamente que lo que voy a compartir no pretende ser una verdad absoluta o algo que se le parezca, sino que comparto mis impresiones al respecto a partir de experiencias, observaciones, lo que se ve en consulta, deducciones, intuición, etcétera, etcétera. Y bueno, fijémonos que hay una creencia tácita que más o menos todos podemos tener, sin siquiera darnos cuenta que la tenemos, que es el creer que cualquier cosa puede pasarle a cualquier persona, como una especie de randomización de la vida. Por ejemplo, si aplicamos esta creencia al ámbito de la salud, sería algo así como cualquiera puede enfermarse en cualquier momento de cualquier cosa. Esa sería la creencia, como si hubiese justamente una cierta aleatoriedad o una anarquía, una especie de anarquía detrás de la enfermedad y la salud. Y bueno, hoy sabemos que esto no es cierto, esto no es así, ya que para que ocurra lo que llamamos enfermedad, tiene que haber una serie de condiciones, no es así nada más. Tengo que disparar un conflicto inconsciente que genere esa respuesta adaptativa biológica de mi organismo que llamamos enfermedad. Más de esto lo he explicado en los videos de Introducción a la Decodificación Biológica y por qué nos enfermamos, que los puedes revisar aquí en pantalla, seguramente los colocaré. Bueno, más aún, depende de qué conflicto se trate el que está detrás de lo que llamamos enfermedad, depende de eso el tipo de síntomas que yo voy a tener. Por lo que no hay una anarquía, un caos. Hay una lógica muy precisa que cuando se comprende a fondo, cuando se comprende con los huesos, hasta la médula, digamos, no solo cuando se entiende intelectualmente, sino que cuando la caemos en cuenta, desaparece el miedo a la enfermedad, como mínimo. Ese miedo que la cultura y el sistema educativo, el sistema médico convencional nos inocula. Este viejo paradigma que observa la enfermedad desde el miedo, no desde la lógica biológica. Y bueno, y si profundizamos todavía más aún va a haber algunos determinados rieles conflictuales en cada archivo de información dentro de mi inconsciente transgeneracional, que determinarán que para mí va a ser más fácil o más difícil generar, debido a esa información que yo tengo cargada en mi sistema, inconsciente todo esto por supuesto, me va a ser más fácil o más difícil, decía, generar tales o cuales conflictos en vez de otros. Por ejemplo, si yo tengo el riel territorial, puedo generar muchos conflictos que disparen reparaciones en el aparato respiratorio, bronquios, pulmones, etcétera, eh, por dar un ejemplo. Entonces, esto también puede venir desde patrones míos de otros tiempos o espacios también. Puede venir de mi archivo transgeneracional, como comentaba, de esos rieles que están cargados en el inconsciente transgeneracional, o de otros las vivencias de patrones que arrastro de alguna forma de otros tiempos o espacios, o sea, lo que usualmente llamamos vidas pasadas, por decirle algún nombre conocido que son vivencias en algún tiempo y espacio del cual no sabemos si será pasado, será paralelo, será... pero digámosle así. Por ejemplo, se ha sabido de casos de mejoría de asma al tomar conciencia, bajo hipnosis regresiva, de que hubo una muerte por asfixia en otra vida. O sea, el patrón se queda hasta que se sana. ¿Se entiende el concepto? Entonces, de alguna manera, el patrón de información que deja esa huella conflictual puede quedar para ser resuelto. Ahora bien, si entramos ya en lo astrológico, vamos a ver que la carta natal despliega el proyecto de vida de la persona con los potenciales implícitos de ese proyecto,
que pueden desencadenarse o no de una u otra manera. Potenciales. Entonces, hablar de proyecto implica que a nivel profundo, a nivel de eso que podemos llamar alma, ser interno, parte sabia, parte profunda, cada uno le llama como le resuena, que a ese nivel hay una cierta lógica, hay una planificación que de alguna manera encaja, engrana, encastra con ese proyecto y no con otro. Por ejemplo, cuando estudiamos el inconsciente transgeneracional, o sea, el árbol familiar, el inconsciente de esa familia, y el por qué vivo lo que vivo, por qué tengo los vínculos que tengo, por qué repito los patrones que repito. Por ejemplo, por qué siempre tengo las mismas vivencias en pareja, por qué siempre me vinculo con el mismo tipo de personas, por qué en el trabajo siempre, supongamos, peleo con los jefes, o por qué cada vez que recibo una gran cantidad de dinero algo pasa que lo gasto, todo ese tipo de patrones que se repiten. Y cuando cotejo esto y veo cómo se relaciona con lo que muestra de mi carta natal, lo que se despliega allí, entonces vemos que tiene perfecto sentido haber venido a la vida en esa familia, con esos padres y no otros, con esos abuelos y no otros, y en ese lugar, en ese tiempo, en ese espacio, en ese contexto y no en otro. ¿Por qué? Porque hay una resonancia con los archivos de información de ese árbol, o sea, con ese inconsciente transgeneracional. El inconsciente transgeneracional lo podemos ver como un log, como un archivo, donde está lleno de información. De información que cada generación puede ir editando o no. Cuando no se edita se repite textual y cuando se edita se va modificando. Esto es todo inconsciente, por supuesto. ¿Qué hay en ese archivo? Muchas cosas. Por ejemplo, conflictos que han quedado grabados en ese árbol, patrones, programas, creencias que justamente después pueden convertirse en programas, como decía, todo tipo de esquemas que arman un surco, un riel, y que de alguna manera va condicionando de una u otra forma la vida de las generaciones, hasta que una generación se da cuenta de esto, toma conciencia y puede editar la información, modificarla. Entonces, decía que hay una perfecta resonancia entonces con los archivos de información de ese inconsciente familiar. Y más aún, es muy posible que los integrantes de esa familia, de nuestra familia, sean viejos conocidos, con los que hemos intercambiado roles en diferentes vidas. Tal vez si yo soy el padre, en otra vida habré sido el hijo, la pareja, el amigo cercano, y así, son roles. Los roles son variables, por supuesto. El alma toma cualquier rol que le sirva para su proyecto. Entonces, además, si a esa chispa de conciencia encarnada, que podríamos decir que somos, esa chispa viene con una cierta estructura energética, psicoemocional, física, que en astrología vamos comprendiendo a partir de lo que hay en la carta, a partir de los 12 signos zodiacales. Si tenemos una cierta configuración, es porque de algún modo esa configuración de nuestro personaje encarnado era la adecuada. Era la adecuada para vivir ese proyecto. Esto es muy parecido, para que nos hagamos una idea, por ejemplo, a los videojuegos. Es muy curioso esto, pero los videojuegos son un ejemplo muy bueno. Donde elegimos un personaje en un juego, lo configuramos, lo dotamos de ciertas características, mientras otros aspectos quedan menos desatendidos, se arma ahí una distribución de cualidades. Y luego, a través de ese personaje, nosotros entramos en un mundo, en un juego, a desarrollar experiencias, a desarrollar aprendizajes, a vivir ciertas cosas, y donde se va modificando en el camino, vamos aprendiendo cosas, vamos desarrollando otras, es muy parecido. Entonces, si en mi carta hay la configuración que hay, es porque es la exacta, es porque es la adecuada y está optimizada. ¿Para qué? Para que se despliegue la experiencia que yo quiero transitar. O sea, ya vengo configurado para que esa experiencia se despliegue en el servidor de la vida. Tal vez esto es muy parecido a la informática, quizás. Por eso es que podemos decir que no hay cartas buenas ni malas, solo cartas perfectas. Y es que esa configuración que está asociada a mí, que tengo, digamos, con sus luces y sus sombras potenciales, es la que de hecho revisamos en consulta, justamente para adentrarnos en el proyecto de vida.
Recordemos que en las configuraciones de cada carta, cada cosa tiene sus luces y sus sombras. Cada signo, en la manera en que nosotros lo manejamos, tiene sus luces y sus sombras. Lo mismo cada energía planetaria, cada aspecto, los temas de cada casa, etcétera, etcétera. Y notemos también lo siguiente con esto. Fijémonos que de lo anterior se desprende claramente que si mi carta es perfecta, entonces mi nacimiento en un determinado lugar, como decía, en un determinado tiempo, es un suceso planificado, pactado por mí de alguna forma. La carta está asociada a ese hito, ¿verdad? Entonces, si hay un proyecto de vida, es que hay una cierta planificación, digámosle así, a niveles más profundos, donde se acuerda y se coordina también con otros, con otras personas, con otros seres que digamos que también van a estar vivenciando su proyecto y se arma esa red de experiencias y vínculos y aprendizajes. Al menos se coordina una serie de eventos, de hitos o de circunstancias claves en lo que es una vida, una cierta línea, digamos. Por ejemplo, ¿dónde encarnaré? ¿En qué familia? No en cualquier lado. ¿Con quiénes? No con cualquiera. ¿Cuál será de algún modo la columna dorsal de mi proyecto? ¿A dónde pretende ir ese proyecto? ¿Cuáles sus posibles potenciales? ¿Cuáles sus posibles retos a madurar, desafíos? Porque todo proyecto, y es lo que vemos en cada carta natal, también tiene retos, tiene desafíos. Eso lo podemos ir viendo con la carta. También qué encuentros o qué movimientos ya están pactados de un modo u otro, más allá de lo que pase con ellos. Encontrarme con cierta persona, cierta experiencia en tal momento. A eso me refiero con estar pactado. O sea que como mínimo hay ya una especie de armazón o de estructura que está determinada. Aquí entramos un poco en la pregunta, que está ya determinada, que me marca un rumbo, pero que a la vez está jugando, vista desde otra mirada también. O sea, por muy determinado que está, también se está jugando. Fijémonos, por ejemplo, en algo muy simple, muy evidente. Si en mi carta voy a atravesar un esquema de tránsitos, un panorama de tránsitos tal, que voy a tener a Plutón transitando sobre mi sol natal a los 35 años, por ejemplo, está claro que desde el momento que nazco, eso ya está ahí en la carta, ya está el potencial. Si yo adelanto los movimientos, me voy a dar cuenta que a los 35 años viene ese momento, basándome en el Plutón natal, por supuesto. Entonces, es decir, ¿qué quiere decir esto? Que he acordado conmigo mismo, a un nivel profundo, tal vez obviamente inconsciente, que no me acuerdo, posiblemente, he acordado conmigo mismo que a esa edad viene una regeneración de pies a cabeza, viene de todo lo que es mi identidad y mi sensación del yo, algo que se vive como una muerte o un renacimiento, una transformación profunda, algo que me sacude de arriba abajo, de lo que es algo transformado, que esto es... en pocas palabras, algo de lo que sucede durante un tránsito de Plutón sobre el Sol. Entonces, está ya determinado, fijémonos, que a los 35 voy a vivir un momento clave en la vida, un hito. Está marcado ahí ya. Pero el qué y el cómo seguramente van a seguir siendo un misterio hasta que lo vivamos, hasta que sepamos qué es lo que vamos a transitar, vivir y cómo estamos viviendo y de dónde venimos, etc. Por eso siempre los panoramas de tránsito, entre paréntesis esto, todo en la carta hay que verlo en función de la persona que pone en acto los contenidos potenciales de esa carta. No podemos mirarlo disociado, porque no todo no es algo que está disociado, justamente. Es la persona a la que le da vida a la carta. O sea que, en otras palabras, esto bien puede ser como tener un camino que ya está trazado, donde como mínimo hay algunos nodos, algunos puntos fijos ya determinados. Y sin embargo, yo puedo transitar ese camino de muchas formas diferentes, como decía. Notemos que mientras que hay un camino, parece haber un destino. Si yo tengo algo trazado, eso me trae a la mente la noción de destino. Como decía, ya está escrito que Plutón va a estar sobre mi sol natal a los 35, eso ya está ahí. Pero también, como decía, desde la comprensión humana nosotros no sabemos cómo vamos a llegar a esos 35 años, ni en qué vamos a andar, ni qué experiencias viviremos, ni cómo las vamos a manejar. Incluso, más aún, alguien podría tirarse a la línea del tren, matarse y salirse del juego, irse del servidor llamado vida, por ejemplo. ¿Hay algo que impida eso? No, solo el deseo y el propósito de vivir, por supuesto, pero está disponible esa opción. Ahí está ese grado de libertad. Entonces, con respecto al libre albedrío, fijémonos en algo muy simple. Yo puedo tener una determinada experiencia, algo que vivo, me ocurre,
que me hace sentir tal vez incómodo, me genera conflicto, dolor o sufrimiento, hasta que consigo darle la vuelta y salir de ese lugar interno de conflicto, dolor, sufrimiento para moverme a otro tipo de visión acerca de eso que vivo. Más expansiva, donde le voy sacando el aprendizaje, sacando el provecho a lo que viví y eso me hace darle la vuelta, sentir que por lo menos pude sacar algo valioso de ahí. De alguna manera pude sintetizar, pude aprender algo de eso. O por otro lado, por ejemplo, puedo darme una y otra vez de cabeza con esa experiencia. Cada vez que estoy ahí o me pasa algo parecido o lo recuerdo o la vivo, me doy de cabezazos, siento dolor, luego siento sufrimiento y luego repito el patrón cada vez que vivo eso hasta ir hundiéndome en mi propio sufrimiento. Entonces, fijémonos que entre estos dos casos hay una tremenda diferencia entre ambas opciones. Tanta que tal vez eso podría configurar procesos de vida totalmente diferentes. Y por el simple hecho de que elijo darle la vuelta o elijo quedarme pegado eternamente ahí, fijo en mi actitud, sin llegar a ver el sentido de lo que vivo, sin buscar ni llegar a ver el sentido de eso que me está ocurriendo o que estoy transitando. Esto, ni más ni menos, es libre albedrío. Yo elijo sí, ante las cosas jodidas de la vida, digamos así, me quedo pegado fijo, sufriendo por ellas o complicándome la vida sin abrirme a cambiar la perspectiva, modificar la perspectiva de eso, o justamente opto por darle la vuelta, sacar, destilar una síntesis de eso y de alguna manera estar en paz con esa experiencia tarde o temprano. Esto es el libre albedrío, por ejemplo. Es muy claro. Recordemos también, esto como una nota al margen, que mera experiencia no es sinónimo de síntesis y aprendizaje. O sea, yo puedo estar muy experimentado en algo, vivirlo muchas veces, pero nunca hacer síntesis, nunca aprender de eso. Entonces la mera experiencia no es equivalente a aprendizaje, del mismo modo que la vejez no necesariamente es sinónimo de sabiduría. Yo puedo justamente haber vivido muchas cosas, pero nunca haber tenido una perspectiva que me hace destilar la esencia de esas cosas y qué sabiduría hay ahí. Entonces, ¿por qué? Claro, si nos damos de cabeza 400 veces, como decía, con la misma pared, sin notarlo, no estamos destilando mucha sabiduría de ello, ¿verdad? O sea que aquí todo esto es de qué depende, depende de nuestro libre albedrío. Entonces así las cosas, pareciera que lo que llamamos vida humana es en el fondo una especie de juego, experiencia, donde interactúan entre sí tanto lo que llamamos destino como lo que llamamos libre albedrío, en una mezcla donde hay cosas muy fijas, pero a la vez hay un camino que recorrer, o por lo menos así lo vivimos. Tal vez el libre albedrío consista simplemente en recorrer el camino que ya se eligió una vez que se eligió. Tal vez una vez que elegimos ya no tenemos mucho margen de libre albedrío, a la vez que ese camino en nuestra elección tiene que ser recorrido. Y ahí entra este libre albedrío. O sea, a eso quiero decir que puede sonar un poco paradoja, pero en el fondo no lo es. Entonces, si planifico, por ejemplo, un viaje en auto de la casa al bosque, supongamos, el camino ya está fijo. Yo ya elegí que voy al bosque y que voy por tal lado, digamos, si es que lo estoy fijo. Pero si tengo el hito casa y el hito bosque, o sea, salgo de la casa y voy al bosque, tengo que recorrer igual ese camino y puedo demorarme. Por ejemplo, me quedé parado, pasé a comprar algo, me bajé. Puedo elegir alguna ruta alterna también, si tengo varias opciones. Puedo tomar diferentes formas de llegar al mismo destino. Y quizás todo comenzó con la libre elección de ir al bosque en lugar de ir a otro lado. Ahí ya elegí. Pero tengo que recorrer el camino y ahí está el asunto. Entonces son planos y planos de significado que de alguna forma se superponen, podríamos decir. No en vano, por ejemplo en la película Matrix, muy famosa, hay un diálogo, si se acuerdan, donde el oráculo le dice a Neo, al protagonista, algo más o menos así, como tú ya has elegido, en realidad has venido aquí para entender por qué elegiste. Es muy fuerte esta frase, porque de alguna manera creo que resume bastante esto que les comentaba. Y incluso más tarde, este mismo oráculo le dice
Todos estamos aquí para hacer lo que vinimos a hacer. O sea, ¿qué dice esa frase? Que de alguna forma ya hay algo que vinimos a hacer, ya hay una elección. Y acá lo estamos haciendo. ¿Se entiende de más o menos de dónde va? Y es que en este asunto del libre albedrío y el destino se entremezclan varios niveles donde hay diferentes puntos de vista, diferentes planos, tal vez podríamos decir. De la misma forma que, como mencionaba aquí en un juego, yo no puedo cambiar de personaje una vez que lo elegí. Tengo ese y si elegí ese ya no puedo cambiar así como se me antoje. Pero puedo ir pasando los niveles o las quests o las etapas del juego de muchas formas diferentes. Ahí está el juego justamente. El juego no está solo en elegir, sino que en vivir la experiencia. Ahora bien, entrando a otro aspecto, otra faceta de este tema que quería aprovechar de comentar dada la ocasión, y observando más bien ahora desde el ámbito de la decodificación biológica y transgeneracional, podemos descubrir que mientras más ignorantes somos o seamos de los programas y patrones limitantes que estaban en ese inconsciente transgeneracional o de patrones de otras vivencias de otros tiempos, mientras más ignorantes somos de esos programas y patrones que muchas veces son limitantes, no todos, pero muchos pueden ser limitantes, y que nosotros ejecutamos todo el tiempo, obviamente, insisto, de manera inconsciente, mientras más los desconozcamos, más estrecha es nuestra capacidad de movimiento y decisión, al punto que nuestro libre albedrío puede incluso tender casi a cero. ¿Por qué? Porque simplemente ejecutamos esos programas limitantes que van en contra de nuestra expansión, en contra de nuestra esencia, porque repetimos la misma información que nos tranca una y otra vez. En estas condiciones, entonces, es muy cuestionable hablar del libre albedrío. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que soy mujer y en mi familia está el programa "Los hombres no son de confiar". O sea, ¿qué quiere decir esto? Que generaciones anteriores, las mujeres tuvieron vivencias con las parejas donde pasaron conflictos, dramas, donde quedó este conflicto registrado en el inconsciente familiar y quedó grabado el patrón que se puede resumir en esa frase: el hombre, el macho, no es de confiar. Entonces, producto de las vivencias de ese transgeneracional, yo cada vez que trate, ahora en el presente, digamos, de tener pareja, se va a activar el programa, automático, se va a activar y algo va a ocurrir, algo va a pasar, porque el inconsciente tiene cargada la información, entonces solamente la va a ejecutar. No importa qué, pero algo va a pasar, que voy a llegar a la misma conclusión: los hombres no son de confiar, que era exactamente lo que estaba cargado y que estaba ejecutándose en mi sistema, de manera inconsciente, por supuesto. Y eso me va a imposibilitar consolidar una pareja basada en la confianza, en tanto yo no descubra y modifique el programa, no edite el archivo, como decía. Eso es lo que tengo que hacer para cambiar el patrón. Otro ejemplo, por ejemplo, si tengo el programa inconsciente, el dinero trae problemas. Supongamos, por ejemplo, que hubo un ancestro, un abuelo, un bisabuelo, el padre, quien sea, que fue emboscado en una trampa para robarle la fortuna, por ejemplo, robarle el dinero, y las pasó muy mal, por ejemplo, quedó herido o lo mataron por el dinero. Entonces queda esa grabación, el dinero trae problemas, en esa grabación conflictiva en el inconsciente familiar. Entonces yo cada vez que tenga dinero, el inconsciente va a ejecutar el programa dice: el dinero trae problemas, entonces va a buscar la manera de perder el dinero. ¿Por qué? Porque está ejecutando el patrón, está en automático, play, ejecuta el programa dice: dinero igual problemas. Entonces, si nos fijamos, esto hace que nuestro libre albedrío se vea totalmente socavado, limitado, coartado en esas circunstancias. Y una cosa sí que es cierta y no hay que confundirse: la carta natal no es causativa de nada. Simplemente es como una matriz de potenciales que describe los procesos evolutivos de la vida, y que nos aporta información acerca de nuestro proyecto de vida, sus desafíos, como decía, sus retos y otra información. ¿Para qué? Para sintonizarnos de buena forma con esos procesos evolutivos, para ir en armonía con el proceso, para no quedar colgados, digamos, perdidos de para dónde va esta micro, para subirnos a la micro y sacarle provecho. En otras palabras, yo no vivo un momento de derrumbe y de reinvención de arriba abajo en mi vida porque Plutón está sobre mi Sol o Neptuno esté transitando, por ejemplo, el ascendente. No rompo con la pareja porque Urano esté entrando en la casa 7, por ejemplo. Sino que esos movimientos son una referencia de momentos, de instantes notables dentro del movimiento evolutivo de la vida.
y que tienen que ver también conmigo. La carta simplemente me está mostrando ese proceso, no es causativa, no es porque yo tengo Urano o Plutón en tal parte que yo vivo lo que vivo, a eso voy. No es un porque la palabra. La carta simplemente muestra, por eso digo, no hay que confundir los planos, el plano de la causalidad, digámoslo así, con el plano de esa referencia que hay en la carta. Entonces, la astrología puede ayudarnos a sintonizarnos, como decía, con los momentos de nuestro propio proyecto. Eso me van indicando cosas como tránsitos, progresiones, me indican los momentos dentro de ese propio proyecto. Es un indicador. De aquí que entonces en la vida justamente hay tiempos para las cosas, hay momentos, hay ventanas que se abren y ventanas que se cierran durante ciertos periodos. Ahora toca una cosa y luego toca otra. Esto es lo que nos indican esos ciclos. Tránsitos, progresiones son ciclos, como todo en astrología. A veces, por ejemplo, podemos llegar a un punto de inflexión donde hay que tomar una decisión muy clara. Por ejemplo, puede ser, ¿me voy a vivir a otro país? ¿Sí o no? ¿Tomo ese trabajo en la otra ciudad o me quedo? Estas son decisiones que hay que tomar. Y esto puede tener que ver también con abrir líneas temporales diferentes, según que decidamos. Si en una línea decido que sí, se abre, y si en una línea decido que no, se abre otra línea. Y son dos líneas paralelas, digamos, que pueden estar ahí. Tal vez con cada decisión clave se abran varias líneas temporales que luego pueden volver a juntarse como nodos de una red, o tal vez no. Esto es una hipótesis, por supuesto. Es algo que hemos de descubrir. Quizás si llevo a cabo, por ejemplo, una determinada experiencia de forma que mi alma ya obtiene de ella todo lo necesario en esta experiencia, un vínculo, una relación, una vivencia, un viaje, lo que sea. Puede ser que si ya obtengo todo lo que mi parte profunda quería trabajar ahí, tal vez abra un nuevo potencial que posibilite un salto de línea temporal. O que ya no sea necesario para mí también repetir ciertas experiencias, porque ya destilé la esencia de lo que quería. ¿Se entiende esto que estoy comentando? Y finalmente aprovecho de mencionar que con respecto a la muerte, yo no he visto un indicador astrológico inequívoco, no hay una receta que sea posible asociarlo a este suceso para comprender el sentido que se juega, que eso es lo importante en el fondo. ¿Por qué? Pensemos lo siguiente, la muerte no es la misma para todos. Una muerte como un traspaso de plano, puede tener diferentes significados según de quién se trate, según en qué estaba esa persona en su vida, según qué estado interno tenía, según qué es lo que busque experimentar su alma, etcétera. Entonces en astrología no todo significa lo mismo para todo el mundo. Por eso estas cosas genéricas, generales, globales, tipo recetas de cocina, que sí, que mira esto, que mira el planeta, que mira el regente no sé qué, que la casa no sé cuánto, ese tipo de recetas no tiene sentido muchas veces. Porque no todo significa lo mismo para todo el mundo, no hay recetas fijas para nada, por más que nos topemos con casos que nosotros creamos que puedan ser de manual. Una cosa sí que es clara, que el alma hace el traspaso de este plano una vez que ya no tiene mucho más que hacer aquí, o cuando es el momento preciso, indicado, para tener esa experiencia o para sacar algo de ella. Fijémonos que, así como el nacimiento, comentábamos que no es algo casual, no es algo aleatorio, es seguro que la muerte tampoco lo será. Una hipótesis que, por ejemplo, a mí me hace sentido es que a lo largo de una vida quizás haya diferentes potenciales puntos de salida, potenciales puntos donde puede ser un traspaso de plano, o sea, lo que llamamos una muerte acá. Y según qué experiencias, según qué vea el ser profundo de nosotros, lo que llamamos alma, como adecuado, según qué es lo que hemos transitado, según qué es lo que hemos vivido, según qué es lo que hemos destilado de sabiduría, digamos, de aprendizaje en este camino, según todas esas variables, vamos a elegir consciente o inconscientemente muchas veces un punto o el otro. Esto es una hipótesis, claro, que yo planteo, así como antes mencionaba la hipótesis de las líneas temporales, que tal vez hay líneas paralelas y nosotros vivimos una y no estamos conscientes de las demás. Sería muy interesante, ¿no? Poder ver las otras, por ejemplo, a ver qué pasó. Es lo clásico cuando uno dice, ¿qué hubiera pasado si en este momento de decisión hubiera tomado la otra opción? Esto no lo digo como para comerse el coco, sino para alimentar la curiosidad sana, digamos. Y bueno, para terminar este breve comentario al respecto, en este tópico los criterios humanos típicos se nos quedan cortos. Y tenemos que verlo también entonces desde otras perspectivas. No nos podemos quedar solo en lo racional, solo en lo académico. Eso es muy limitado, es muy limitante. Entonces hay que
abrir también otras perspectivas. Todos las vamos abriendo y así nos vamos tal vez dando cuenta de cosas o percibiendo, intuyendo también, no solo a través de lectura, aprendizajes o ese tipo de herramientas. Entonces, tenemos que ver esto también desde múltiples perspectivas, desde lo que hay más allá de las apariencias también, más allá del tiempo. Seguramente hay dimensiones de la existencia donde la propia noción de tiempo no tiene sentido como tiene para nosotros acá. Este tema, de alguna forma, siempre aparece y reaparece con el tiempo. Es como digo, uno de los clásicos de la astrología, este tópico. Y cada vez que se habla de él suele motivar muchas preguntas, observaciones, muchas reflexiones, silencios. Y tal vez lo sensato sea dejar que estas preguntas, motivaciones, reflexiones y silencios sean el aliciente, el incentivo para conocernos y conocer más. No solo la fe mueve montañas, el misterio y la curiosidad existencial a veces también. Y bueno, con esto voy terminando y espero que este video haya sido de interés a quien le resuenan estos temas y les deseo un muy buen día. Chau, chau.